bienvenidos a este debate Ágora, estos debates que hacemos cada 2 meses desde que la pandemia hizo mucho más complicado reunirnos presencialmente para compartir reflexiones e información. Estos debates, que ya tienen un poco de rodaje, nos ayudan a compartir perspectivas, datos, información sobre temas relevantes en nuestro ámbito, en nuestro afán, que es mejorar las cosas en el ámbito de las drogas y las adicciones, junto con personas y organizaciones que están activas y comprometidas y que pueden aportar y que innovan, sin las que nuestro plan nacional sobre adicciones no sería nada, ¿no? Nosotros aquí somos la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pero el plan en realidad somos todos. Nosotros creamos parte de las condiciones para que funcione e intentamos ayudar a todos los que son partes activas. Entonces, hoy vamos a abordar un tema que nos preocupa mucho, que la pandemia puso en primer plano y que luego pues Carlos Belmar como moderador centrará. Pero yo quería decir que este es lo que concebimos, lo que concibo yo como delegado del Gobierno ahora, pero que desde la delegación tenemos siempre claro que nos toca identificar los temas que plantean problemas, los temas que necesitan un esfuerzo, una reflexión para poder seguir avanzando todos juntos. Y esto es lo que aspiramos a hacer. Tenemos personas excepcionales que van a participar hoy, que vienen de instituciones que, como me hacía ver María Calcedo, que está silenciada e invisible, pero que es el alma de estas sesiones, no es casualidad que tanto la Huertecica como UNAT, como Madrid Salud, como la Agencia de Salud Pública de Barcelona, las cuatro, han sido premiadas con medallas del Plan Nacional sobre Drogas, unas hace muchos años, como la Huertecica, otras el año pasado, como Madrid Salud, y otras este año, como la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el equipo de drogas de la agencia. Bueno, pues esto significa que las organizaciones y las personas que están en primer plano haciendo las cosas bien son conocidas, son identificadas por todos los demás y pueden seguir contribuyendo a seguir mejorando las cosas. Gracias a todas, gracias a todos y adelante. Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, delegado. Bienvenidos a todos a este nuevo Ágora, respuestas al reto de las personas usuarias de drogas sin techo. Bueno, en primer lugar, agradecer al delegado del Gobierno, Joan Vidaví, sus palabras, siendo además uno de los principales impulsores de este Ágora especialmente. Bueno, también no nos podemos olvidar ya lo ha comentado el delegado, de la gente de aquí, de la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, que está ahí a la sombra, Verónica, María Calcedo, por supuesto, así que nada, muchas gracias a todos. Y bueno, y principalmente por la colaboración y predisposición de las ponentes, la doctora Ruth Olmos, doña Monse Bartoli y doña María José Cruzado. Bueno, la verdad es que el tema que hoy nos reúne tiene una importancia doble en nuestro campo de trabajo, las adicciones. Primeramente, por el peso que las personas sin hogar tienen en las estadísticas de personas que sufren esta problemática y por la doble invisibilización y extrema vulnerabilidad que estas personas sufren por su situación de personas con adicción y personas sin hogar. La pandemia, como ya ha comentado el delegado, en este caso tuvo una doble vertiente. Por un lado, dónde se podía confinar a las personas sin hogar y por otro lado, cómo continuar los tratamientos y la asistencia de aquellos que además tenían problemas de adicciones. Tras el confinamiento y el paso a la nueva normalidad, nos encontramos con que del mismo modo que para el resto de la población que no tiene problemas de adicciones y que sí tiene un hogar en el que vivir, la vida sigue y sus problemas anteriores a la pandemia se mantienen. Pues también se mantienen para este grupo específico, el de las personas adictas y sin hogar. Por eso este Ágora quiere poner sobre la mesa las diferentes respuestas que se están dando al reto de las personas usuarias de drogas sin techo y que la pandemia ha realzado y yo creo que ha creado una oportunidad y casualmente ha visibilizado. En primer lugar, la respuesta integrada o en colaboración estrecha con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Luego también la respuesta de oportunidad de la puesta en marcha de un centro de acogida específico para personas
con esta problemática en el Ayuntamiento de Barcelona, creado ante el estado de alarma por COVID-19, y luego ya la respuesta de adaptación mediante la iniciativa de un colectivo ya integrado en la red de atención de adicciones, tras la solicitud del gobierno autonómico, como es el caso de la Huertecita de Cartagena, con la creación de una residencia de emergencia para personas sin hogar y adicciones ante el estado de alarma por COVID-19. Antes de dar paso a las presentaciones, os quería recordar que podéis enviar vuestras preguntas, de acuerdo que se plantearán al final de las presentaciones, y que para ello os aparece un QR en la pantalla. A través de él vais a poder plantear las preguntas que queráis, y ya digo, las plantearemos al final de la presentación. Si os agradecería que pusierais si son para los tres ponentes o si es para algún ponente en específico, y también recordaros que justo la plataforma en la que podéis realizar las preguntas son 160 caracteres, entonces hay veces que se quedan cortos, aunque no sea muy larga la pregunta. Pues lo mejor es que lo pongáis en dos, ¿de acuerdo? Completéis los 160 caracteres y iniciéis otra nueva pregunta, que sería a continuación de la anterior. Así que, bueno, sin más dilación, paso a presentar a la primera de nuestras ponentes, la doctora Ruth Olmos Espinosa, especialista en medicina familiar y comunitaria, experta en drogodependencias y alcoholismo, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid del 2011 hasta 2014. Desde 1990, médica del Ayuntamiento de Madrid, y desde 1997 trabajando en el Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Actualmente es jefa del Departamento de Asistencia de la Subdirección General de Adicciones de Madrid Salud. Así que cuando quieras, Ruth, muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, y lo primero agradecer al Plan Nacional y al delegado en particular, bueno, pues la invitación a este ágora que bueno, pues efectivamente es de vital importancia. Voy a compartir la ponencia. ¿Se ve en pantalla completa? ¿Se ve? ¿No? ¿Se ve bien? Se ve perfectamente. Pues la experiencia que yo voy a compartir con todos vosotros, bueno, pues es la puesta en marcha de un programa para el abordaje de las adicciones en la red social de recursos de atención a las personas sin hogar. Me gustaría contextualizar este programa en unos pocos minutos para que podamos entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ya que este programa viene a complementar toda una línea de intervención que desde el Instituto de Adicciones se tiene con la atención a las personas sin hogar. La atención a las personas sin hogar se hace en el Instituto de Adicciones desde muchos recursos y en muchos ámbitos. El primero, los 7 centros de atención a las adicciones y los 3 centros concertados que tenemos, que en ellos se atiende a lo largo del año unas 600 personas sin hogar, donde la mayoría, la droga principal problema es el alcohol. A su vez, disponemos de un piso de apoyo al tratamiento para personas sin hogar, para aquellas que quieren iniciar un tratamiento, que en este piso, bueno, pues tenemos 23 plazas de alojamiento, 23 plazas para tratamiento, con una duración que puede llegar hasta los 9 meses. Para atender a las personas sin hogar que están en situación de calle, disponemos de la unidad móvil Madroño y también de 4 recursos de proximidad que están distribuidos por diferentes distritos de Madrid. Disponemos también del Centro de Atención Básica Sociosanitaria Nocturna, que es un centro de pernocta para personas que están en calle y que están con consumo activo, donde se da, bueno, pues un servicio sanitario básico y social básico, igual que en Cañada Real, que también se da este servicio psicosocial básico en horario diurno.
Esto se ha venido a complementar con la atención en los centros de acogida para personas sin hogar. No hemos llegado hasta aquí, bueno, pues para conseguir poner en marcha este programa ha sido todo un recorrido de colaboración entre la red de adicciones y la red de atención a personas sin hogar, que se inició en 1995 cuando se puso en marcha el primer programa específico de atención a personas con adicción sin hogar. En el 2007 este protocolo se amplía la intervención y la cobertura, y en el 2014 se pone en marcha un nuevo procedimiento que sale del Foro Técnico de Adicciones de la Ciudad de Madrid, y la novedad de este documento es que incluye a todas las entidades sociales que trabajan con este colectivo, tanto en la redacción del procedimiento como en la red de trabajo diseñada. A esto tenemos que añadir que los varios hechos que hacen que los profesionales de adicciones se hagan presente en los centros de acogida y que también tiene un recorrido. En 2004, estos hechos son que en el 2004 aparece la Unidad Móvil Madroño, unidad móvil que tiene varias de sus paradas en las entradas de tres de los centros de acogida de los que después hablaré. Y en el 2011 la apertura de las salas de reducción de daños relacionado con el consumo de alcohol se abre por primera vez en el 2011 en un centro de acogida que es La Rosa, donde también es necesaria la presencia de médicos de profesionales de adicciones. Con la pandemia y resultado de esta colaboración que hay ya, pues como digo, desde hace muchos años entre la red de atención a las personas sin hogar y la red de adicciones, cuando la pandemia empieza todo el tema del confinamiento de las personas sin hogar, se crea un servicio médico de refuerzo para estas personas que están confinadas sin hogar en IFEMA y en el pabellón Samarán. Y este refuerzo médico se generaba a través del Instituto de Adicciones y de la red de adicciones. ¿Esto qué es lo que hace? Que al final, en julio del 2020, con todos los acuerdos de la Villa que conllevaron el tema de la pandemia, se creara un programa de refuerzo en el apoyo sanitario a la población sin hogar con adicciones que corría a cargo de la Subdirección General de Adicciones. El programa, si lo tenemos que definir, es una intervención a las personas con adicciones in situ en la red municipal de alojamiento de este colectivo. Para realizar esta atención, se desplazan profesionales de los centros de atención a las adicciones a los centros de la red sin hogar. ¿Cuáles son las funciones que este equipo va a desarrollar en estos centros? A ver, hay unas funciones que tienen que ver con lo que hacen en los centros de acogida de la red sin hogar, y otras funciones que se desarrollan en los centros de adicciones. Pero, yo me voy a centrar fundamentalmente en las que tienen que ver con lo que hacen en los centros de acogida. Por un lado, puesto que nace a partir de la pandemia, apoyar la implantación de medidas de prevención y control de la infección por COVID-19, y a lo largo de estos meses, se ha visto en tareas como la motivación para la vacunación, en apoyo cuando ha habido que hacer confinamientos aislamientos en estos centros. Y después, funciones que tienen que ver con las personas que tienen una adicción. Por un lado, el valorar e intervenir con los pacientes con adicción que están alojados en estos centros, supervisar las salas de reducción de daños, que después explicaré un poquito más,
hacer una intervención específica con las mujeres, porque bueno, pues esta línea de trabajo nos parece fundamental. Coordinar con los centros de referencia de adicciones en aquellos casos en que los pacientes están en tratamiento y, bueno, y coordinar también con los equipos de calle de SAMUR social, como trabajadores también y profesionales que están derivando personas a recursos de adicciones y de acogida. Y después, bueno, fundamentalmente también reforzar los equipos de atención a personas sin hogar que existen en todos los centros de atención a las adicciones. En aquellos casos donde la prevalencia de personas sin hogar es grande, normalmente hay un equipo específico de atención a las personas sin hogar. Los centros de acogida donde se está implantando este programa son fundamentalmente estos 4. El centro de acogida San Isidro, que es el más grande, son 260 plazas para hombres y para mujeres y que tiene también 100 personas con tarjeta de día. Después se encuentra el centro de acogida Puerta Abierta, que son 130 plazas también de alojamiento para hombres y mujeres con un perfil de baja exigencia. Aquí hay muchísimas personas con consumo activo. El centro abierto de La Rosa, que también es un centro de baja exigencia más pequeño, con 30 plazas de alojamiento para hombres y mujeres. Y después el centro que ha abierto en el mes de noviembre, el centro Beatriz Galindo, que es un centro exclusivo para mujeres, con 30 plazas de alojamiento y 60 plazas en centro de día, que es para mujeres con adicción, con trastorno mental y con violencia de género. La verdad es que este era un recurso muy esperado por la red, con el cual, bueno, pues vamos a entablar una línea de trabajo y de colaboración muy intensa y que ya ha empezado a desarrollarse y que después os contaré algún detalle más. Tenemos organizado el equipo y cuántas personas componen este equipo. Actualmente tenemos 3 profesionales de enfermería, 4 de la medicina y una psicóloga. La organización del equipo todos están incorporados en un centro de atención a las adicciones. En la tabla aparece cómo están distribuidos y todos a su vez tienen asignado un centro de acogida de la red sin hogar donde se está desarrollando el programa y donde se desplazan 1 o 2 días a la semana de forma fija. Después, todos los meses hacemos una reunión mensual de todo el equipo para poder coordinar todas las acciones y todas las actuaciones, porque bueno, pues el programa es un poquito complejo. Si hablamos de las intervenciones que realizamos, las voy a dividir por aquellas intervenciones que van dirigidas a los residentes que tienen una adicción. Las personas que tienen una adicción, que están en el centro de acogida, son citadas por los profesionales de los centros de acogida, pues, por los profesionales de trabajo social, de psicología, donde los hay, o los psicólogos y los trabajadores sociales de los centros de acogida o de la enfermería o el profesional que considera que hay que valorar a este paciente, y son vistos por los profesionales del programa como si de una consulta en el centro de atención a las adicciones se tratara. El hecho de que estos profesionales estén desplazados en los centros en días fijos ha permitido que se puedan organizar consultas de forma programada para atender a estos pacientes. Bien, es verdad que las intervenciones van dirigidas fundamentalmente a generar un vínculo con estas personas y a la reducción de daños, porque el porcentaje mayor de estas personas que están siendo atendidas son personas que no tienen una vinculación con ningún centro de adicciones y que tampoco querían acudir, o que sus dificultades hacían que no acudieran a los centros de tratamiento.
Por otro lado, hay una labor importante de coordinación con los centros de referencia en aquellos casos que los pacientes ya están en tratamiento. Es verdad que bueno, pues que es un perfil de pacientes que muchas veces tiene dificultades para acudir o poca motivación, y bueno, pues el hacer esa conexión con los centros es también una labor importante. La intervención que se está haciendo es una intervención individual y una intervención grupal también. Entendemos que la intervención grupal es muy importante, pero bueno, la situación de pandemia que hemos tenido y bueno, pues el no poder hacer muchas veces los grupos como se quisiera, pues también ha sido una dificultad, pero bueno, aún así se han establecido grupos con buenos resultados. Hay un grupo fijo en La Rosa, que es lo que llaman desayunos en La Rosa, para trabajar de forma, bueno, pues de una forma a lo mejor más informal temas importantes de salud. Se ha puesto en marcha un grupo de relajación, después comentaré algún grupo más. Y lo que es muy importante, las reuniones con los profesionales de los centros de acogida para poder trabajar de una forma coordinada. Después se hace un trabajo muy importante en las salas de reducción de daño de daños producidos por el consumo de alcohol. A ver, esta es una iniciativa muy pionera que se pone en marcha en el 2011 en el centro de acogida de La Rosa, y estas salas están ubicadas dentro de estos centros de acogida. Y es una intervención específica para personas que sufren problemas relacionados con el consumo de alcohol, dirigida fundamentalmente a reducir o minimizar las consecuencias individuales y sociales y sociorrelacionales de esta adicción. Hay que hacer una valoración del usuario para su admisión en la sala y hay que, bueno, pues hacer después un seguimiento. Esta iniciativa que fue pionera y que sigue siendo pionera no está exenta de algunas miradas críticas. Entonces es verdad que se ha hecho toda una batería de indicadores para intentar hacer una valoración cuantitativa de cómo mejora la calidad de vida de estas personas. Ahí os he puesto unos indicadores básicos donde se ven algunos resultados, bueno, pues que más del 80% de las personas reducen el consumo de alcohol, que hay, bueno, pues más del 70% que reinician o retoman seguimientos médicos que tenían abandonados, o que mejoran, bueno, pues su alimentación en el centro porque, bueno, pues hacen las cosas de otra manera. Como veis, más de 300 personas se han beneficiado de estas salas. Las actuaciones de este equipo en las salas de reducción de daños, pues es, entre otras, la valoración médica para poder acceder a esta sala y establecer la pauta de dispensación de alcohol que se va a dar, o la revisión de la pauta, o la reducción, o la valoración de la persona en su evolución. Las intervenciones que se hacen en general van encaminadas a mejorar su situación basal y su calidad de vida, por lo que he comentado antes, la alimentación, retomar seguimientos médicos, realizar actividades de ocio, que es una de las grandes cosas que está abandonada. Se hacen sesiones grupales aquí en general, pues eso, de educación para la salud, y se ha hecho alguna sesión incluso de primeros auxilios. Y bueno, pues se participa de la asamblea de los usuarios para revisarlas y consensuar las normas de la sala, y bueno, se intentan trabajar también mucho con actividades de carácter lúdico e informal para fomentar también el ocio. He de decir que las salas de reducción de daños que ahora mismo están en funcionamiento están en La Rosa y en el centro Puerta Abierta. La otra línea importante son las actuaciones dirigidas a las mujeres, que es, como he dicho, una línea prioritaria. Nuestro trabajo este año, bueno, pues una de las cosas en las que se va a centrar fundamentalmente es en el apoyo al tratamiento de las mujeres con adicción del centro específico Beatriz Galindo. En este centro ya se ha desplazado también la unidad móvil Madroño, bueno, pues para hacer ese apoyo inicial. Ya se ha hecho una formación para poder abrir, porque aquí también va a haber una sala de reducción de daño, y la formación al equipo del centro ya se ha hecho.
Y bueno, pues va a ser un trabajo vamos a tener, va a haber desplazada también a este centro una médica y una profesional de la enfermería como apoyo. Pero también se han hecho otras actividades en esta línea de atender a las mujeres y bueno, pues en el Centro Puerta Abierta se ha hecho un grupo específico de intervención psicosocial para mujeres con la psicóloga del programa y con una educadora del centro de acogida. Y se ha puesto en marcha una línea de trabajo para prevenir patología ginecológica con apoyo del Centro de Diagnóstico de Montesa de Madrid, donde se ha conseguido bueno, pues que el 50% de las mujeres de Puerta Abierta que no habían tenido una revisión ginecológica en años, bueno, pues en una sola visita se hiciera analítica, se hiciera una revisión ginecológica, se hiciera una mamografía. Por señalar algunos datos de actividad en lo que llevamos de programa, que es este año, pues intervenciones médicas individuales se ha hecho con 121 personas, de las cuales mujeres eran 45. La intervención de enfermería ha llegado a 73 personas diferentes y la intervención psicológica a 50 personas. Destacar que el 40% de estas intervenciones han estado dirigidas a mujeres. Y yo creo que una de las cosas que podemos señalar y destacar de este programa es que esta forma de atención nos facilita pues el poder atender a las mujeres que normalmente nos cuesta bastante trabajo que accedan a los centros y que acudan a tratamiento. En cuanto a las intervenciones grupales, pues lo que os he comentado, grupo de mujeres, educación para la salud, grupo de relajación, los desayunos en la Rosa y una actividad muy bonita, el Educatisen, mi sueño es un deseo, que bueno, pues era una salida de ocio al Museo Thyssen que se trabajaba previamente en el centro, y esto se ha hecho en Puerta Abierta. Cuanto a las dificultades detectadas, bueno, pues una de las que hemos tenido importantes, la falta de profesionales de medicina y enfermería ha hecho, la falta de estos profesionales que existen en todo el territorio, pues ha hecho que la incorporación haya sido escalonada desde diciembre del 19 a agosto del 21 que se ha incorporado la última persona, con lo cual, bueno, pues eso ha generado que bueno, pues haya sido más problemático poder organizarnos. Una dificultad es que la información se debe de compartir entre los profesionales de la red de adicciones y de la red de atención a las personas sin hogar y eso tiene que estar muy bien cohesionado. La coordinación entre profesionales de ambas redes debe ser muy estrecha y se debe disponer de espacios tanto informales como formales para llevarlo a cabo. Y la intervención en el medio donde residen las personas sin hogar, que es la gran ventaja del programa, por otro lado, conlleva un esfuerzo importante de adaptación para los profesionales que también hay que tener en cuenta. Para terminar, para que no pasarme del tiempo, en cuanto a las actividades previstas para el 2022, pues como digo, el apoyo a la apertura de las salas de reducción de daño, tanto del Centro Beatriz Galindo como del Centro de Acogida San Isidro, que también la va a poner en marcha. La formación de agentes de salud en los centros de acogida, que nos parece que es una línea de trabajo que puede ser bueno, pues muy importante y también traer muchos beneficios. Mejorar el acceso de las personas sin hogar a los centros de atención primaria, y aquí nos hemos planteado que, bueno, que deberemos trabajar las competencias digitales para realizar gestiones sociosanitarias, que ahora es la manera de hacerlo, y bueno, pues hacer un programa de prevención y diagnóstico precoz y derivación en relación con las enfermedades como la hepatitis C o B y el HIV, sobre todo la C, que tiene un tratamiento actual, y hacer un programa también de prevención, promoción y detección de patologías psíquicas asociadas a los procesos de desarraigo. No quisiera terminar sin agradecer al equipo que está realizando este programa su labor, a los equipos de los centros de acogida, la colaboración que está siendo impresionante, y al trabajo de todas las personas de la red sin hogar y de la red de adicciones que desde el año 95 han trabajado en colaboración y que, bueno, que son los que han hecho que a día de hoy tengamos
toda esta línea de atención a las personas sin hogar en colaboración entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. La verdad es que muy interesante y yo creo que además con una mirada positiva hacia el futuro, con esa ampliación de la asistencia de las salas de reducción de daños en 2 centros más de los que los tenéis activos. O sea que la verdad es que una visión yo creo que optimista de cara al futuro. Bueno, os recuerdo el tema de las preguntas. Ante la presentación, después de la presentación de Ruth, si tenéis alguna pregunta podéis mandarla a través del QR y lo que haremos será la responderán al final de la presentación. De acuerdo, bueno, vamos a seguir con nuestro Ágora y vamos a darle paso ahora a Montse Bartoli, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Psicología Clínica y Medicina Conductual por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Salud Pública por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona, doctoranda en Biomedicina en la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente trabaja en la Agencia de Salud Pública de Barcelona desde 2009 y es profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra. En la actualidad es la responsable del Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y está a cargo de programas de prevención comunitarios y de promoción de la salud y de diversos estudios de investigación aplicada. Así que cuando quieras, Montse, todo tuyo. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación también del Plan Nacional sobre Drogas. Para la Agencia de Salud Pública es un placer y un honor estar aquí compartiendo experiencias con vosotros. Gracias también a los que estáis al otro lado escuchando y también esperando vuestras preguntas y aportaciones. Os voy a presentar el Centro de Acogida para Personas sin Hogar usuarias de drogas, de creación reciente en la ciudad de Barcelona y que nosotros definimos como una oportunidad que ha surgido y como también un reto. Ahora os cuento un poco más. Empezaré, si pasamos, por favor, la siguiente diapo. Empezaré con estas ideas. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy sensibilizados al respecto, pero no quiero pasarlo por alto. Un alojamiento y un alojamiento estable sabemos desde hace mucho tiempo que es fundamental para todo. En primer lugar, pues para poder sentirnos seguros a nivel físico y a nivel emocional, pero también es necesario para poder tener relaciones personales, para poder empezar a realizar actividades ocupacionales y profesionales y también, y muy importante, para construir o reconstruir quiénes somos, nuestra identidad, ¿no? En el caso de las personas que consumen drogas, nos lo dice la literatura y lo hemos visto en este año, ¿no? Es importante, es esencial para intentar reducir o minimizar el consumo de sustancias. Por lo tanto, un alojamiento estable es el primer paso para poder trabajar muchos aspectos de salud que si no es muy complicado hacer. Pasamos la siguiente diapo. Este centro, el centro sobre el que os voy a hablar, es un recurso que constaba como necesario en muchos planes de drogas de la ciudad de Barcelona. De hecho, hacía 10 años que constaba como prioridad de nuestra ciudad y que, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible. En el último plan de drogas, 2017-2020, ya decíamos que había que crear un centro de alojamiento y atención para personas drogodependientes sin hogar en situación de exclusión social y en el nuevo plan de drogas aprobado el pasado mes de noviembre seguimos diciendo que hay que mantener este recurso. Recordar que el plan de drogas es un plan aprobado por todos los partidos políticos en el pasado mes de noviembre. Pasamos a la siguiente diapo. Bien, la pandemia ha supuesto una oportunidad para la creación de este centro largamente pedido, ¿no? En el momento que se pide a la población que se confine, el Ayuntamiento de Barcelona se encuentra pues, que hay personas que no tienen hogar y por lo tanto no tienen la posibilidad de cumplir con aquello que se les pide, que es confinarse. Y a partir de aquí el Ayuntamiento creó diferentes recursos para facilitar que esas personas sin hogar se pudieran confinar
Pero de nuevo nos encontrábamos con una nueva barrera, que es que las personas consumidoras de drogas no podían consumir dentro del lugar que se les proponía, ¿no? A partir de aquí, lo que hicimos, coordinadamente con el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que también depende del Ayuntamiento por un lado y de la Generalitat de Cataluña por otro, abrimos este centro de primera acogida para personas consumidoras de drogas con la intención de ofrecer atención por un lado social y por otro lado sanitaria. Contamos para la apertura con un equipo que teníamos muy claro que tenía que ser profesionales con mucha experiencia en el ámbito de las drogodependencias, pero también a grupos vulnerables. Pasamos, por favor. Y así pues, en abril de 2020 abrimos este centro con la intención de ofrecer este espacio que os comento, que con esta doble mirada social y sanitaria para cubrir necesidades básicas de estas personas sin hogar con consumo activo de drogas, pero, muy importante, desde un abordaje de reducción de daños. Es decir, las personas residentes que entraban no se les pedía iniciar abstinencia, no se les daba un tiempo límite y ni se les da para iniciar un proceso de abstinencia, sino que se les invitaba, se les respetaba su tiempo, se les invitaba a recorrer un camino, pero cada uno a su tiempo, siguiendo sus necesidades y, evidentemente, siempre desde una perspectiva de género, que esto para nosotros ha sido muy importante desde el principio. Los espacios ¿qué espacios tiene? ¿Qué espacios tiene que tener, de hecho, un centro como esto? Bueno, de entrada, un espacio de acceso, un espacio de acogida, donde se recibe a la persona de entrada, espacios para realizar actividades, porque este centro no es un centro de pernoctas solamente, es un centro que funciona también con actividades de día. Es un centro que tiene un comedor, una cocina propia, donde los residentes comen, cenan y desayunan, un espacio exterior, porque hay actividades que es positivo que se realicen en el exterior, y espacios de atención psicosocial, atención sanitaria, espacios de consumo supervisado, que ahora os cuento un poquito más, y espacios de pernocta, diferenciando digamos, espacios para hombres, para mujeres, y también teníamos una tercera planta en este edificio por si algún usuario requería aislamiento por COVID. Y desayunan un espacio. En el centro tenemos 3 espacios de consumo supervisado. Por un lado tenemos un espacio de consumo supervisado inyectado, lógicamente, donde hay profesionales que aseguran material higiénico y supervisan el postconsumo, como en cualquier programa de reducción de daños de la ciudad. También tenemos un espacio de consumo inhalado con las mismas características. Y finalmente, pasamos, por favor, en este centro se inició un programa que de hecho era una deuda que Barcelona tenía pendiente con su población, que era iniciar un programa de reducción de daños para personas consumidoras de alcohol. Por lo tanto, hay un tercer espacio de consumo de alcohol supervisado. Este centro dispone de 3 grandes programas, un programa de acogida y acceso, un programa de atención sanitaria y un programa de atención psicosocial, y cada uno de ellos tiene dentro, evidentemente, sus subprogramas, sus protocolos que se van, digamos, adaptando, que se van ajustando a lo que cada persona residente necesita. La persona llega, se hace una entrevista con ella, lógicamente se diseña un plan de tratamiento individual, y a partir de aquí, pues bueno, se va acompañando y se va ofreciendo pues lo que esa persona necesita. El equipo es multidisciplinar. Para nosotros también esto es una fortaleza, porque de hecho no podría ser de otra manera si lo que se requiere es dar respuesta a nivel social y sanitario. Tenemos profesionales de la medicina, psiquiatría, enfermería, psicología, trabajo social, educadores sociales, integradores sociales y auxiliares educativos, cada uno con sus tareas evidentemente definidas. Algunos datos
a día de hoy, a fecha 25 de enero, que es cuando cerré esta presentación y desde abril 2020 que habíamos abierto, han pasado por nuestro centro 237 personas diferentes, casi siempre derivadas por los centros de atención y seguimiento a las drogodependencias o por los centros de servicios sociales. Se han atendido 290 intoxicaciones, 77 personas han participado en el programa de alcohol y 195 han sido derivadas a otros recursos de salud. Pero más allá de los datos en crudo, me gustaría comentar algunas cosas. ¿Pasamos, por favor? La primera idea, hicimos una pequeña evaluación de los primeros meses de funcionamiento. Algunas cosas no son tan diferentes, pero os voy comentando. La primera idea que querría destacar es que al inicio este recurso tenía 70 plazas, de las cuales se reservaron 25 a mujeres. Y en eso fuimos muy estrictos, es decir, en mantener esas 25 plazas para mujeres y no llenarlas, ¿no? Con hombres. ¿Qué vimos? Que en 11 días teníamos todas las plazas de hombres cubiertas, pero que en cambio tuvimos que esperar 31 días para llenar las 25 plazas de mujeres, ¿no? Por lo tanto, un primer aprendizaje que sacamos es esperemos porque las mujeres tienen que llegar y tenemos que esperar y tenemos que facilitar que lleguen, porque si no, al final el recurso estará muy masculinizado y de nuevo estaremos poniendo una barrera de acceso a las mujeres que son mujeres consumidoras. Es un colectivo doblemente vulnerabilizado. ¿Cuáles son las características que hay en nuestro centro? Aproximadamente la mitad de las personas, un poquito más de la mitad, son personas que han nacido en España. La edad media es de 44, 45 años y lo que sí que vemos es que la mayoría llegan sin red. Muy poquitas de estas personas tienen contacto con familiares o amistades y muchas de ellas no tienen un referente en los servicios sociales. Al inicio, la sustancia de consumo principal es la que consta en esta diapositiva, la heroína, seguida del alcohol en el caso de los hombres y de la cocaína y otras drogas en el caso de las mujeres. Sin embargo, esto ha ido cambiando y en la actualidad la sustancia de consumo principal es tanto en hombres como en mujeres la cocaína, seguida del alcohol también tanto en hombres como mujeres. La mayor parte de las personas alojadas son usuarias de la red de drogodependencias. Nosotros, el centro no pretende hacer de CAS, de Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias, no pretende ser un centro ambulatorio, sino que lo que pretende es intentar que las personas se integren en los servicios, digamos, que les corresponderían fuera del centro, porque el centro trabaja otros aspectos. La mayoría, casi todos, en algún momento han estado en el programa de mantenimiento con metadona. Aquellos que ingresaron consumiendo heroína, todos están en programas de mantenimiento con metadona en la actualidad. Y sí también hemos visto que hay más abandonos, más hombres que mujeres que abandonan el centro. La siguiente, por favor. En un centro de estas características tenemos un reto que es la convivencia. Eran 70 personas, ahora menos, ahora lo explico. 70 personas que vienen de una situación de calle de muchos años y convivir pues no es tarea sencilla, ¿no? Esto ha supuesto que de todas estas personas que he explicado al inicio que habían ingresado en el centro, haya 61 personas que hayan abandonado voluntariamente el centro porque no se acababan de encontrar bien en esta convivencia grupal, ¿no? Esto nos ha hecho plantear que probablemente tengamos que ser creativos y proponernos como reto pensar qué respuesta podemos dar a estas personas que requieren, está claro, otro tipo de recurso. Y también ha habido, perdón, la anterior, exacto, ha habido 84 expulsiones, 84 personas que no se han ajustado sobre todo a la normativa de no violencia que hay en el centro. Lógicamente, las personas que no pueden, digamos, que no cumplen con esta normativa de no violencia, que para nosotros es esencial porque los residentes deben sentirse seguros en la que es su casa, lógicamente se siguen planes de trabajo fuera del centro con equipos de atención sin hogar y centros de tratamiento y atención a las drogodependencias, evidentemente. La siguiente, por favor. Vale. Un poco el coste anual para 70 plazas, que era lo que teníamos al inicio, es este que veis reflejado en esta diapositiva. Hicimos 2 contratos de emergencia por COVID.
porque como os digo, tuvimos 15 días para organizar un servicio de estas características. El primer contrato era de alquiler del edificio, mantenimiento y el catering a pensión completa y el coste era de 1.600.000 euros aproximadamente. Y por otra parte, contratamos la atención sanitaria y social 24 horas al día, 7 días a la semana. La contratamos a ABD, que es quien gestiona el recurso, una organización con muchísima experiencia en estos temas. Gestión también de la limpieza, seguridad, que tiene el recurso 24 horas al día y lavandería, con un coste de 2.200.000 euros aproximadamente. Y veis un poquito más abajo que el coste anual de este recurso es de 3.800.000 euros aproximadamente. La siguiente, por favor. Claro, ¿esto cómo continúa? Porque hicimos un contrato de emergencia, un contrato que por ley no se puede prorrogar para dar respuesta a una situación muy concreta. Pero un poco el empeño, digamos, del Ayuntamiento de Barcelona junto con la Generalitat de Cataluña era que esto no se parara. De este recurso es de 3.800.000, puesta a una necesidad que no estábamos dando y teníamos que trabajar para darle continuidad. Pero como digo, los contratos de emergencia no se prorrogan y por ello en la segunda parte de este año licitamos un contrato público. Establecimos un máximo de 50 plazas con la idea de a medio plazo poder ofrecer otro tipo de recurso de continuidad para las personas que ya hacen un buen progreso en el centro y que pueden avanzar hacia recursos residenciales de más autonomía. Decidimos reservar el 50% de plazas para las mujeres, un poco con esa idea de no masculinizar el recurso, de disminuir barreras para las mujeres en el acceso a este tipo de recursos también, y consolidamos la dinámica organizativa que tenemos de hecho en la actualidad, porque aún no hemos hecho el traslado, en el sentido de que la intervención sigue siendo sanitaria y social, que hay un amplio abanico de actividades durante el día para trabajar aspectos esenciales como los hábitos de la vida cotidiana, actividades ocupacionales, actividades relacionadas con la salud o deportivas. Nuestra obsesión es seguir trabajando en red, es decir, no ser una isla, trabajar con el hospital de referencia, con el centro de atención primaria, con el centro de salud mental y trabajar con la comunidad y para que se vincule el centro al territorio. Y finalmente, dentro de la dinámica organizativa, evidentemente, se incluye la participación de las personas en la dinámica del centro. Las personas residentes colaboran pues, en tareas de jardinería, alguna actividad de limpieza, alguna actividad de organización del comedor, porque al final esa es su casa y lo que intentamos es que avancen en su autonomía. Y finalmente también en ese contrato público establecimos la priorización, la importancia de consolidar la perspectiva de género. El coste anual de esta licitación es de 2.500.000 euros y el coste por residente al mes es de 4.200 euros aproximadamente. Vale, la siguiente, por favor. Lo que hemos visto con esta experiencia, y es algo que ya sabíamos por la literatura, pero que hemos vivido de muy de cerca, es que un techo estable no solamente es fundamental, sino que ofrece muchísimas oportunidades que de otro modo, quedando solamente un servicio ambulatorio o un servicio solamente de pernocta, no podemos dar, ¿no? A lo largo de este tiempo que ha estado abierto el recurso, hemos dado 30 altas terapéuticas. Para nosotros esto es un éxito, es decir, altas terapéuticas porque las personas han cumplido sus objetivos, los objetivos que se habían marcado con los profesionales al inicio, ya sea han avanzado en su autonomía y han alquilado un piso, han encontrado un trabajo, están compartiendo piso, han vuelto con su familia. Algunos han disminuido muchísimo su consumo, otros han dejado de consumir. Un poco, bueno, como hemos dicho, siempre respetando el camino de cada uno, ¿no? No me quiero quedar solamente con las altas, sino también un dato, ¿no? Un dato que hemos visto. Las personas a los 3 meses de estar allí reducen su consumo de forma drástica. ¿Y por qué? Porque el hecho de tener un hogar, un techo estable, facilita este hecho, ¿no? Por dar un par de datos, el uso de alcohol diario se reduce entre un 50 y un 70%, se reduce en un 30% el uso de inyector diario y el inhalado en un 40%.
Solamente con la siguiente, por favor, y ya voy terminando. Hace muy poquito, 2 semanas, hicimos una rueda de prensa para presentar este recurso y pensamos que más allá de explicar nosotros los profesionales cuál era nuestra mirada o dar datos, también era importante dar voz a las personas usuarias para que contaran, ¿no? qué significaba un recurso de estas características más allá de si tenían o no el alta terapéutica, ¿no? Y aquí os pongo 3 recortes un poco con esa intención. Nos contaba un usuario, les decía a los periodistas, vaya, en la calle estaría muerto. Es decir, este recurso me ha dado una oportunidad, y volviendo a la idea de oportunidad del principio, ¿no? Otra usuaria también decía, aquí también te asesoran, ¿sabes? Es decir, no trabajamos solo con tema drogas, decía la usuaria, te ayudan a encontrar un empleo, un piso. Aquí la gente da los primeros pasos, deja de hundirse en un hoyo, al menos de hacerlo a toda velocidad, y recuperan hábitos higiénicos que para la mayoría son naturales y ponen otra vez un pie en el sistema hasta vislumbrar una luz, una muy pequeña y débil, al final de un túnel muy grande aún por recorrer, ¿no? Es decir, aquí como primer paso para la normalización, para la recuperación de los hábitos que para muchas otras personas son naturales, ¿no? También nos decía otra usuaria finalmente, les decía a los periodistas, si no existiera este albergue, yo ahora mismo estaría muerta. Hace un año yo vivía en un coche en el barrio de La Mina, mi día a día era levantarme, robar, conseguir dinero para drogarme. Hoy, gracias a este centro, empieza a salir adelante, ¿no? Pasamos la última. En fin, un poco contar brevemente este recurso, que vuelvo un poco al título. Ha sido una oportunidad y un reto para nosotros, Barcelona, pero también creemos que ha sido una oportunidad para las personas que ahora están residiendo en nuestro centro. Y hasta aquí. Muchas gracias. Levantarme, robar, conseguir... Muchas gracias, Monse. Personalmente, a mí me ha gustado mucho la palabra, y yo creo que define mucho tu presentación, la palabra oportunidad, que yo creo que es de lo que se trata con estos centros, dar una oportunidad a la gente para poder cambiar su vida y reiniciar o volver a una vida lo más normalizada posible. También no me quiero olvidar bueno, que comentabas al principio que era una deuda que tenía el Ayuntamiento de Barcelona con su plan, con los distintos planes de acción que habían desarrollado y que al final se ha conseguido saldar. Además es curioso porque en España hay salario de consumo supervisado en Cataluña, en el País Vasco y los equipos de consumo supervisado que hay de alcohol en Madrid. Pero especialmente en Cataluña es que hay según los años, entre 14, 15, 16 salario de consumo supervisado, con lo cual yo creo que era necesario saldar esa deuda porque si hay una comunidad comprometida con la reducción de daños, desde luego es Cataluña. Así que yo creo que deuda saldada y esperamos que sigáis evolucionando en esa dirección. Pues nada, lo mismo comentó, sigo insistiendo con el tema de las preguntas, planteadlas a través con el QR que aparece en pantalla y las resolveremos, las transmitiremos a los ponentes al final, ¿de acuerdo? Pues paso ya a presentar a la última ponente, a María José Cursado Begiristain, ¿de acuerdo? Pedagoga, gerente del colectivo La Huertecica, situado en Cartagena y responsable de calidad, especialista en adicciones y miembro de la comisión de intervención de UNAP. Así que nada, María José, cuando quieras. Pues buenos días. Y bueno, muy interesante todo lo que estamos escuchando. Así que lo primero es felicitar al Plan Nacional sobre Adicciones por el propio espacio, por generar este espacio en estos tiempos tan inciertos que vivimos, porque bueno, con toda esta situación de la pandemia, pues yo por lo menos siento que son tiempos inciertos y convulsos. Y bueno, pues tener un espacio donde poder reflexionar, donde poder compartir experiencias, pues me parece que es muy importante.
Y agradecer también que hayáis contado con UNAD y con el colectivo La Huertecica. Yo os voy a explicar, se ve la presentación, ¿verdad? Yo voy a contar sobre la residencia de emergencia para personas en situación de sin hogar y adicciones ante el estado de alarma por COVID-19. Fue una experiencia que tuvimos en el periodo de confinamiento, cuando empezó toda esta crisis sanitaria. Y fue una experiencia, lo que voy a intentar es contaros la experiencia y también hacer alguna reflexión sobre cuáles fueron los elementos para nosotros y nosotras más significativos. Como te decía, esta experiencia surge en marzo del 2020, que ya, bueno, queda un poco lejos, con el estallido de la crisis sanitaria por COVID-19. No sé si recordamos esa situación, en el sentido de que, bueno, nos encontrábamos en un escenario muy cambiante, en el que no sabíamos qué iba a pasar, en el que teníamos que enfrentar una situación compleja y difícil, ¿no? Y en este escenario es verdad eso que, bueno, ya ha dicho el delegado del Plan Nacional al principio, y es que la pandemia pone de manifiesto la vulnerabilidad tanto personal como social y comunitaria que suponen las situaciones de sin hogar. Y quiero resaltar esto de personal, la vulnerabilidad personal y también comunitaria, porque en este escenario vemos cómo las problemáticas de adicción que, bueno, estaban como normalizadas, integradas de alguna manera y de alguna manera invisibilizadas a nivel social, pues se ve como plantean una vulnerabilidad también a nivel comunitario, ¿no? Esta situación y la necesidad de hacer una intervención integral al respecto. Y estas problemáticas se agravan con problemas de adicción y de salud mental. Surge también una oportunidad y es que el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, genera un documento técnico de recomendaciones para actuación ante la crisis por COVID-19 para la gestión de servicios sociales, específicamente para personas sin hogar, y lo dota económicamente, viendo que es una necesidad importante abordar este ámbito en el escenario de crisis sanitaria. En estos momentos, en este marzo del 2020, desde los centros de encuentro y acogida, pues, que son programas de disminución de riesgos que tenemos en marcha ya desde el 98, en las ciudades de Murcia y de Cartagena, ya nos estábamos encontrando que atiende a personas que están en situación de sin hogar y con problemáticas de adicción y de salud mental. Tienen una atención durante el día, pues ya nos estábamos encontrando con la realidad de estas personas, con su especial vulnerabilidad ante la pandemia, por no tener las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para la prevención, y también con la situación de miedo y de incertidumbre en la que se encontraban, como el resto de población, que también vivíamos esa situación, y ellos y ellas también se encontraban teniendo pocas posibilidades para poder cuidarse en cuanto a las medidas de prevención. También estábamos ya desde hace mucho tiempo trabajando en coordinación con servicios sociales en la ciudad de Cartagena y en la ciudad de Murcia, aunque esta experiencia se da en la ciudad de Cartagena. Llevamos mucho tiempo trabajando en coordinación con servicios sociales y con otras entidades en la actuación con personas en situación de sin hogar. Y, bueno, ante este escenario, pues también nos ponemos en marcha para ver cuáles son las respuestas que podemos dar a estas personas.
y nos encontramos con una oportunidad, y es que la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Murcia se pone en contacto con el colectivo La Huertesica para instarnos a que pongamos en marcha una residencia para personas sin hogar y adicciones, viendo la necesidad de poder atender a los diferentes ámbitos de población para cubrir esta emergencia. Esto se produce en momentos críticos. En el equipo de la entidad lo que hacemos es un parón, aunque fueran unas horas, para hacer un análisis de qué entendíamos que necesitábamos para que este recurso, para poner en marcha este recurso y para que este recurso fuera eficaz. Bueno, son momentos en que lo que empezamos a valorar es cuáles son las claves que entendemos que es necesario que existan, que se den. Pues, por ejemplo, que haya un equipo multidisciplinar de diferentes ámbitos de actuación. Tenemos que contar con profesionales de enfermería, de educación social, de trabajo social, de psicología. También que tenemos que tener un apoyo a ese equipo, que tenemos que tener una asistencia a ese equipo, porque preveemos, por la experiencia que tenemos, preveemos que nos vamos a encontrar con situaciones críticas. Y bueno, pues vemos un poco las necesidades y también vemos si tenemos fuerzas, porque entendemos que necesitamos tener proyectos, necesitamos tener personas que pongan en marcha ese proyecto y necesitamos tener recursos para llevarlo a cabo. Bueno, decidimos en ese momento que sí, que vamos adelante y ponemos en marcha el recurso en 24 horas. Aquí quería hacer como un parón, pues para ver, porque muchas veces nos preguntamos después, es como, de alguna manera, cómo pudimos dar respuesta en tan poco tiempo, con fuerza, a esta situación desde la entidad, un poco por hacer un parón también de qué es lo que necesitamos en el transcurrir y en las actuaciones que vamos a llevar a cabo después. Entendemos que una de las claves ha sido un posicionamiento de la entidad como mediadora, un posicionamiento de hacer una mediación y de cooperar con la administración con voz propia. También creemos que es importante conocer a las personas, los espacios y las situaciones, la experiencia, la vinculación que ya teníamos con muchas de estas personas que fueron atendidas en este recurso, pues fue muy importante porque conocíamos su situación, había un vínculo significativo, había ya un recorrido. La propia experiencia en cuanto a las adicciones y a la situación de sin hogar y al trabajo en equipo, tanto lo peculiar que tiene que ver, lo específico que tiene que ver con las dinámicas de adicción y de enfermedad mental y de situación de sin hogar, y también el recorrido en la experiencia del trabajo en equipo y la propia organización, preparar a la propia organización para poder enfrentar retos y oportunidades. Veníamos de todo un trabajo de elaborar un plan estratégico de forma participativa dentro de la entidad, lo que nos dio una seguridad una cohesión en cuanto a cuál era el enfoque que queríamos hacer y las propuestas que queríamos hacer. El objetivo del recurso nos planteábamos que fuera más allá de lo asistencial, que tuviera una dirección hacia un acompañamiento educativo y hacia generar procesos de cambio. Los objetivos eran ofrecer un recurso de alojamiento de emergencia para personas en situación de sin hogar y en consumo activo de sustancias, o sea, dar respuesta a esa necesidad de emergencia, motivar a la conveniencia de la utilización del centro como alternativa de protección a las personas y a la comunidad, es decir, entendíamos que la incorporación al recurso tenía que ser voluntaria y que teníamos que hacer un trabajo de motivación para ello. Realizar atención sanitaria tanto en lo relativo a la adicción y a las enfermedades asociadas como en lo relativo a la prevención respecto a la infección y el contagio por COVID-19 y realizar atención social, psicológica, educativa integral
respecto a la disminución de riesgos y daño de las adicciones. Como decía, teníamos un objetivo primero de atender la emergencia, pero también de ir generando procesos de mejora y procesos de cambio. En cuanto a la metodología que utilizábamos, bueno, teníamos claro que el enfoque de reducción de daños y mejora de la calidad de vida, pensar la problemática de drogas y de adicción de forma desprejuiciada, entendiendo que consideramos a la población como personas de derecho y a partir de ahí ir viendo cuáles son las responsabilidades en ese sentido, y un modelo de intervención humanista e integral centrado en la persona, con toda la repercusión que eso tiene en cuanto al diseño de esos procesos y de esas intervenciones. Y una intervención multidisciplinaria y trabajo en equipo. Entendíamos que tenían que estar diferentes ámbitos de actuación de una forma cohesionada y compaginada. Y también, en este sentido, un trabajo en equipo, en coordinación con servicios sociales de los diferentes ayuntamientos, fundamentalmente del Ayuntamiento de Cartagena y con los responsables técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales. En cuanto al proceso que se diseñó, había una atención específica a mujeres durante todo el recorrido, porque entendemos que tienen una situación especialmente vulnerable y también una tendencia a permanecer sus problemáticas de una forma más oculta. Había un primer momento de detección y de motivación. En coordinación con servicios sociales, bueno, pues fuimos viendo y con otras entidades fuimos viendo todas las personas que teníamos identificadas y haciendo un trabajo también de calle para ir identificando la situación en la que se encontraban e ir viendo qué recursos eran los que más tenían que ver con ese perfil de esas personas y viendo cuáles eran las personas que accedían a este recurso. El acceso era voluntario y después trabajábamos la motivación para la incorporación y para la aceptación de las condiciones. Estábamos en una condición excepcional en el sentido de que tenían que cumplir el no poder salir como el resto de población, como la población general. Deciros que en un primer momento se ubicó en un hotel, este recurso se ubicó en un hotel y al tiempo, al mes y medio, nos trasladamos a un albergue que ya estaba funcionando para personas en situación de exclusión, también gestionado por otra entidad que ya estaba funcionando en la ciudad. Había un momento de valoración y seguimiento médico-psiquiátrico. Entendíamos que por la situación en la que se encontraban y por la necesidad de que eran personas que estaban en un consumo activo con patologías concomitantes, pues necesitábamos esa valoración psiquiátrica, que también fue otra de las medidas que pedíamos para poner en marcha el recurso, que hubiera una colaboración del Servicio Murciano de Salud para que pudiéramos tener esta valoración y este seguimiento. Ya que os decía que eran personas que estaban en consumo activo y se iban a encontrar sin poder salir del recurso. Había una valoración inicial, un seguimiento semanal y un soporte en incidencia muy importante también para que signifique un soporte para el equipo que interviene, para el equipo de profesionales que interviene, porque se dan incidencias, se dan crisis, se dan momentos de emergencia a lo largo de la experiencia. Había también un momento de acogida, admisión e ingreso, una valoración social, psicológica y educativa basada en la escucha, en escuchar el relato de la persona y las condiciones, también la demanda, la motivación de las personas que se iban incorporando. Y un conocimiento de las condiciones y unos acuerdos en cuanto a los derechos y a los deberes para participar del recurso. En cuanto a la residencia en el centro, pues se daba atención social, acompañamiento educativo en la vida cotidiana, atención psicológica individual, grupal y en momentos de crisis y seguimiento sanitario. Todo esto de forma coordinada.
Y bueno, después os contaré cómo fue evolucionando el recurso y cuáles fueron en el momento de desescalada las alternativas que pudimos encontrar después a la residencia. Como os decía, pues eran actividades en esos ámbitos de actuación. En la vida cotidiana, lo que tiene que ver con la propia residencia en el centro, pues la vida cotidiana es un elemento fundamental y que entendíamos que haya una intervención educativa en todas las actividades, una motivación para incorporarse a ellas. Actividades que tenían que ver con la salud y cuidados, pues talleres de salud, deporte, cuidado físico, asambleas, actividades grupales también que fomenten la comunicación, la capacidad de realizar propuestas, de ir produciendo mejoras en la propia marcha del recurso y actividades que fomenten la búsqueda de nuevos intereses para participar, para actividades creativas, para buscar nuevas motivaciones. En cuanto a los aprendizajes a través de la experiencia, pues quería resaltar que se va produciendo una adaptación a recibir apoyo y cuidados por parte del equipo multidisciplinar. Al principio, bueno, pues las personas llevan con sus defensas, con su manera de funcionar en la calle y, bueno, se va produciendo poco a poco una adaptación, también una vinculación con el equipo que interviene. Una adaptación a las normas, a los horarios, integrando esas normas y esos horarios y a la privación de libertad para salir a la calle. Se va produciendo una reducción significativa en el nivel de agitación, en la ansiedad, en el enfado, en las peleas y en las quejas. Poco a poco se van produciendo esas mejoras. También en la medida en que las personas reciben unos cuidados, pues se van estabilizando. También en la convivencia al principio surgen disputas, generalmente como resultado de la falta de comunicación, de habilidades comunicativas, y se trabaja pues, desde la intervención psicoeducativa, la inteligencia emocional y la resolución pacífica de los conflictos. Se estabilizan rutinas y hay una adquisición de nuevos hábitos de comportamiento adaptativos y saludables. En la convivencia, en la interacción grupal, mejora la capacidad de escucha respecto a las diferencias que hay, bueno, porque se dan prejuicios y conflictos entre las personas que conviven en el recurso. Y van apareciendo poco a poco la motivación por pertenecer al grupo, por participar en las actividades, la adherencia a las propuestas de convivencia y al trabajo grupal. Aparecen demandas secundarias como el contacto con familiares. Este es un elemento que a nosotros nos parece fundamental en este sentido del planteamiento de ir haciendo procesos de mejora, procesos de cambio. Aparecen demandas secundarias como la petición de contacto con familiares, de retomar unas relaciones rotas con familiares y con seres queridos. Peticiones de asesoramiento social sobre prestaciones, intervención psicológica individualizada, petición de talleres de ocio, de otros intereses, el despertar de otros intereses, cumpliendo así el objetivo de motivar para el cambio y la apertura de un proyecto de vida y a su integración social. En cuanto a los resultados, bueno, el principal resultado es este que os decía. Es evidente los procesos de mejora que se producen. Es obvio cuando ves tú a las personas cómo entran y cómo van evolucionando, cómo van cambiando tanto en su estar físico como en sus demandas y en sus intereses y en su motivación para ir abriendo otro proyecto de vida. En cuanto a los resultados, pues en este tiempo que estuvo en marcha el recurso, hay 36 personas que participan de él, 7 mujeres de nacionalidad española, una persona transexual de origen extranjero
y 28 hombres, de ellos 20 españoles y 8 extranjeros. Se produce la protección, la prevención y la atención respecto a la pandemia. Conseguimos poder tener esta respuesta ante esta situación de emergencia y se consigue velar por sus derechos y buscar nuevas oportunidades. Se produce también la normalización de patrones de comportamiento, como os contaba, hay una motivación para el cambio y hay una estabilización de las personas. Esto que decía Monse, pues se produce también, hay 9 personas que abandonan el consumo y 27 lo disminuyen. Se produce la inserción laboral de 4 personas y 22 personas salen de su situación de sin hogar. El momento crítico fue el momento de la desescalada, porque veíamos cómo no sabíamos de la continuidad del recurso. Estuvimos haciendo incidencia para que el recurso se mantuviera y no lo conseguimos. En esos momentos había una preocupación por las personas que estaban participando en el proyecto, una preocupación respecto, y por la propia entidad, respecto a qué iba a ocurrir con estas personas, con el peligro de que hubiera un empeoramiento de sus condiciones y una pérdida de los progresos que se iban consiguiendo. Hicimos un trabajo ahí junto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena y de otros ayuntamientos para dar una respuesta, ir buscando alternativas a las diferentes personas que participaban, haciendo un trabajo individualizado y buscando los recursos propios, mientras buscábamos que hubiera una continuidad respecto a la intervención. Como os decía, el recurso no se mantuvo. Lo que sí surgieron a partir de aquí, de esta experiencia, del trabajo, también de la experiencia de trabajo conjunto con profesionales y técnicos de la administración, tanto de la administración local como de la administración regional, que eso también, va generando sinergias y oportunidades para el trabajo con personas sin hogar. Lo que sí surgen son 2 proyectos que actualmente están en marcha, un proyecto de atención integral específico con mujeres en situación de exclusión social y un proyecto de continuidad en la localidad de Cartagena con personas en situación de sin hogar, en el que la metodología es la misma, las personas no están en una residencia, sino que buscamos junto con los servicios sociales vivienda o recursos habitacionales alternativos se le realiza un acompañamiento, un itinerario con estas personas. Y después, se les sigue atendiendo desde los centros de encuentro y acogida que ya teníamos en marcha desde hace mucho tiempo. Elementos clave y aprendizajes que yo destacaría. Pues uno es toda la experiencia de proximidad, o sea, tener en cuenta que ese conocimiento de la realidad, esa vinculación con las personas que están en esa situación es un caldo de cultivo importante a trabajar para poder ir haciendo alternativas, actuaciones que vayan mejorando esa situación, ese conocimiento, esa experiencia de proximidad. La importancia de la incidencia política en defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Un elemento fundamental fue que hubiera una especial atención a esta población, a estas personas en relación a esta situación de emergencia. Y también entendemos que en este momento en que es uno de los objetivos de la Agenda 2030, nos parece una oportunidad poder seguir desarrollando esas políticas que vayan en defensa de los derechos de las personas más vulnerables, esa posición de mediación, esa colaboración, que todos los manuales hablan de ella, de colaboración entre las entidades, las diferentes administraciones y el tercer sector de acción social, se dio, es posible y da muy buenos resultados y genera otras oportunidades para el futuro, ¿no? Para poder trabajar a partir de ahí.
preparar a las organizaciones, a las entidades, a las instituciones para poder enfrentar un modelo de intervención consensuado y esa transmisión del modelo de intervención, de la metodología y de los valores a ejercer en las actuaciones que hacemos, y de ahí también, bueno, pues dedicar tiempo a la formación, a formar a los profesionales, a la formación en los equipos, para el trabajo en equipo, para la intervención específica en adicciones y en enfermedad mental y para la interdisciplinariedad. Y una evidencia, y es que invertir en personas vulnerables merece la pena porque se producen procesos de mejora. Quizá ese es uno de los principales aprendizajes que tenemos. Nuestra entidad tuvimos la oportunidad de poner en práctica cuál es nuestra propuesta en cuanto al trabajo con personas sin hogar y con problemáticas de adicción y de enfermedad mental, y vimos que con recursos, con un acompañamiento profesional y con un establecimiento de itinerario de procesos, pues las personas mejoran buscando oportunidades y nuevas metas, un proyecto de vida. Y por mi parte, pues agradeceros la oportunidad de contaros la experiencia y ponerme a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar. Bueno, muchas gracias, María José. La verdad es que es increíble, que además lo has comentado antes, que había un momento en la diapositiva que decía que la frase era decisión y puesta en marcha en 24 horas. Eso después seguro que con alguna pregunta que te hagan nos lo responderás cómo es posible montar algo así en 24 horas. Pues bueno, pues yo creo que es el momento de que pasemos a las preguntas, que afortunadamente han sido muchas y variadas, y además para todos. Así que voy a ir más o menos en orden. Hay alguna que la agruparé, pero voy a ir más o menos en orden, y aunque en orden de cómo las han planteado, ¿de acuerdo? Algunas serán para las tres, algunas yo creo que son bastante generales y posiblemente con que las respondáis una, aunque son para las tres, sea suficiente, pero bueno, lo vamos viendo según las vaya comentando. ¿De acuerdo? Bueno, esta ha sufrido sobre todo al principio cuando hablaba Ruth, y comentaban que cuando hablaban Ruth y Monse, que si el espacio de consumo supervisado era por personal sanitario. Que en el caso de las salas de reducción de consumo de alcohol de los centros de acogida, la supervisión sanitaria se da al inicio, a la entrada de los usuarios y de las usuarias en la sala, para valorar la situación clínica del paciente y a lo largo pues de la evolución que van teniendo en la sala. Pero todo el tiempo que están las personas en la sala, habitualmente lo que hay es profesional de enfermería en algunos casos, y auxiliares del centro de acogida en otros muchos momentos. De ahí la necesidad de que sea un personal formado y entrenado. En el caso no hay un médico las 24 horas del día. En el caso del centro de Barcelona, un poco el funcionamiento es el mismo, ¿eh? Siempre que hay consumo supervisado, evidentemente, siempre es por profesional sanitario. Cualquier actividad sanitaria del centro la hace, lógicamente, profesional sanitario. María José, ¿cómo funciona en la Huertecita de Cartagena? En cuanto a profesionales, hay un equipo multidisciplinar, como decía, hay profesionales de enfermería, en este centro, en este recurso de residencia, había enfermería, había un equipo durante las 24 horas del día,
psicología, educación social, auxiliares educativos, estaba este apoyo, atención social, estaba este apoyo semanal por parte del psiquiatra y allá apoyo administrativo. Vale, muchas gracias. Pasamos para la siguiente, bueno, para todas las ponentes. En los centros, no digo el nombre porque aparece como Anonymous. Vale, bueno, para los ponentes, en los centros de reducción de daños puede entrar en el centro con sustancias, se sanciona el consumo. Bueno, imagino que eso es un poco si el usuario lleva las sustancias o si o depende de qué es, cómo se suministran esas sustancias. Imagino que por esa dirección va la pregunta. Respondo yo misma, por ejemplo. En el caso de, bueno, en Barcelona tenemos una red de atención a las drogodependencias muy, muy amplias. De hecho, en todos los distritos de Barcelona hay un centro de atención y seguimiento a las drogodependencias que cuenta con un programa de reducción de daños. Y efectivamente, los programas de reducción de daños, las personas usuarias traen las sustancias que van a consumir. En el caso del centro residencial que he presentado, un poco el funcionamiento es el mismo. Las personas traen su sustancia. Y se ofrece allí también la posibilidad de analizar la sustancia. Y esto, en caso de que la persona usuaria pues acepte, la sustancia se lleva a analizar antes de consumir. En el caso del programa de alcohol, en cambio es un poquito distinto, porque aquí se suministra desde el centro. Yo creo que sería interesante que Ruth comentara también un poquito el programa de alcohol, cómo es. En el caso de aquí, de las salas de alcohol, pasa lo mismo. El alcohol se administra desde el centro. Es verdad que en unos casos, aunque lo traiga la persona, se guarda y se custodia en el centro y se administra desde allí. Y en otros casos donde la persona no tiene recursos económicos, sí que es desde el centro donde, bueno, pues donde se compra y se administra. Pero se administra de una forma pautada, no es a solicitud de la persona, sino como ha quedado establecida la pauta de administración del alcohol. Exacto, en Barcelona igual, evidentemente, no esa demanda, sino que hay un plan estructurado, evidentemente. Creo que funciona un poquito como en Madrid. En Murcia no tenemos salas de consumo. En el centro de encuentro y acogida sí no está permitido que entren drogas y que consuman allí, y tampoco que intercambien sustancias, ¿no? O drogas. Por una medida de seguridad, de crear un espacio seguro, alternativo a la calle, y no solo también por ese trapicheo, sino también por todo lo que eso genera. Entonces sí que hay una norma de no consumir en el centro, de no entrar o trapichear con drogas en el centro. En este sentido, Barcelona, y supongo que Madrid funciona igual, cada uno trae su sustancia, pero evidentemente no está permitido ni la venta ni el trapicheo. Esto es motivo de sanción en todos nuestros centros de Barcelona. A ver, yo creo que la singularidad de los centros de reducción de daño de Madrid es que estamos hablando de centros de reducción de daño de consumo de alcohol situados en los centros de acogida de la red de personas sin hogar. Es decir, el centro está situado, de las que yo he hablado, están situadas en los centros de acogida. Entonces, la colaboración es entre la red de drogas, la red de adicciones y la red de sin hogar. Entonces, pues el centro de acogida tiene su normativa. Es verdad que como estos son centros de baja exigencia, el hecho de que la persona consuma no es algo que se sancione.
evidentemente se sanciona todo aquello que tiene que ver con, bueno, pues con el trapicheo, con el consumir a lo mejor otras sustancias dentro del centro, pero no el hecho en sí mismo de que la persona consuma. Y en el caso de las salas, lo que comento es que las salas están situadas en sus dispositivos, que yo creo que es la singularidad de la situación. Muy bien, pues continúo. Bueno, esta persona se identifica, Natalia, para Monse. Me parece un recurso muy bonito y completo y me gustaría saber si el recurso está totalmente subvencionado con el ayuntamiento. Y termina diciendo que a nosotros nos cuesta mucho conseguir recursos económicos. Sí, este recurso está subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Generalitat de Cataluña, por ambas instituciones. De hecho, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que es quien sustenta el contrato, está financiada más por el Ayuntamiento que por la Generalitat, pero en todo caso por ambas instituciones, sí. Y sí, conseguir recursos económicos para la apertura de un centro como este, de un coste de estas dimensiones, efectivamente es muy complicado. Y aquí, bueno, pues nuestra labor de destacar la importancia de que estos recursos son necesarios precisamente porque la población está doblemente vulnerabilizada, ¿no? Como decíamos al principio. Monse, seguimos contigo. Para la segunda ponente, ¿hay supervisión profesional 24 horas al día? Cuando hay problemas graves de convivencia y agresividad, violencia, ¿cómo los abordáis? Sí, es decir, trabajan un equipo de profesionales día y noche. Evidentemente, durante el día trabajan más profesionales que durante la noche, pero en todo caso siempre hay profesionales de día y de noche y siempre hay profesionales sanitarios de día y de noche. No solamente eso, sino que tenemos un equipo de seguridad también de día y de noche para garantizar la seguridad interna. Es decir, por ejemplo, en la planta de mujeres tenemos seguridad y también la externa, es decir, para que no haya ninguna, digamos, para prevenir que en caso de altercado se actúe muy rápido. La segunda pregunta era ¿cómo se actúa en caso de violencia? Perdón, si puedes repetir, Carlos. Cuando hay problemas graves de convivencia, agresividad, violencia, ¿cómo los abordáis? Vale, bueno, aquí varias cuestiones y es que una vez cuando la persona entra al recurso ya se le explica cuál es la normativa y la normativa incluye la no violencia. Por lo tanto, esto por un lado, ¿no? Es decir, la persona ya sabe cuál es la normativa mínima que hay que seguir para quedarse en el centro. La segunda idea importante es que, claro, es un recurso que funciona ya hace 1 año y medio y entonces las personas van entrando pues 1, 2, pero las personas que ya hay residiendo ya tienen una dinámica muy tranquila. Pero en todo caso, como he dicho antes, la convivencia es efectivamente un reto, no es fácil, ¿no? Y por eso intentamos trabajar con una mirada más preventiva, es decir, semanalmente hay asambleas de los residentes y en esas asambleas pues se habla de la convivencia, de la normativa, de cómo estar todos mejor, ¿no? Un poco con esa idea de que cosas del funcionamiento que no funcionen ya se puede actuar antes de que llegue a un altercado mayor. Hay esas asambleas mixtas, pero también hay asambleas solo para grupos, solo para mujeres, para asegurarnos que recogemos aquellas cosas que tienen que ver con ellas solo y que a lo mejor en gran asamblea pues no estamos recogiendo. Es decir, la mirada siempre es preventiva. Evidentemente, si hay algún altercado, pues en primer lugar actúan los profesionales del centro, que insisto en la importancia de que sean profesionales altamente especializados, es decir, este trabajo no lo puede realizar cualquier profesional. En nuestro caso contamos con un magnífico equipo. Ellos evidentemente hacen como un centro ambulatorio. Primero actúan, lógicamente, los profesionales que saben cómo hacerlo. Si no es suficiente, se cuenta con la seguridad del recurso y si no es suficiente, pues se llama a las fuerzas de seguridad, evidentemente, pero este es, digamos, en el último extremo. Normalmente, por suerte, las cosas se gestionan antes y normalmente se previenen antes. Pues Monse, más todavía. Vas a trabajar más. Bueno. Cuando una persona acaba de consumir, ¿hay algunas normas, algo que deba hacer o continuar relacionándose con los demás compañeros sin más?
Vale, esto funciona de hecho como los centros ambulatorios en los que tenemos programas de reducción de daños. Seguramente si le preguntáramos a Ruth contaría un poco lo que voy a contar yo también, ¿no? Es decir, después de un consumo hay un espacio donde se queda la persona, es decir, cuando hablamos de consumo supervisado no es solamente el momento del consumo, sino también el postconsumo, ¿no? Entonces a la persona que ha realizado el consumo se le pide, bueno, la persona que se quede allí un ratito para ver cómo se encuentra, cómo está. Y a partir de aquí, pues bueno, cuando se ve que la persona ya puede, digamos, reintegrarse a la actividad del centro, pues sí, va y se relaciona con sus compañeros. Y si es sin más, como decía la persona que ha preguntado, y si no, pues lógicamente pues se actúa como es necesario, si es preciso que acuda un sanitario, porque otro sanitario, un médico, porque sanitario siempre hay, si es necesario que acuda el médico o el psiquiatra, pues acude y ya está. Es decir, en principio eso, consumo, supervisión del postconsumo como en cualquier centro ambulatorio, y cuando la persona se encuentra preparada y el profesional también lo ve claro, pues se reintegra a la actividad del centro. Muchas gracias, Monse. De nada. Para todos los ponentes, ¿qué recomendaciones daríais a jóvenes psicólogas que quieran colaborar en este área? Muchas gracias. Bueno. María José. Sí, bueno, sí. Bueno, pues la receta yo creo que está clara y es formarse a través de la formación en el conocimiento y también a través de la formación en la experiencia. Hay muchas posibilidades de trabajo en práctica, o sea, de realizar prácticas o colaboraciones y formarse en este ámbito. Supongo que es la receta estándar, ¿no? Formarse de una manera especializada, no solo en lo que tiene que ver con la intervención específica en adicciones y en salud mental, sino también yo, por nuestra parte, eso que decía, en el trabajo en equipo, en coordinación, en el trabajo colaborativo, pues en todo eso. Ruth. A ver, creo que estamos, si hablamos del trabajo, además con personas sin hogar, pues creo que eso, que la formación en la vulnerabilidad, en los problemas que la vulnerabilidad ocasiona en las personas, en la soledad, en la falta de muchas veces de recursos sociales y de la falta de recursos que a lo mejor la persona puede tener para entender la situación que estas personas pueden tener en un momento determinado. Bueno, pues esa empatía con la situación de estas personas y bueno, creo que la formación en reducción de daño, entender la reducción de daño y que bueno, que a las personas que están en una situación de gran vulnerabilidad a veces conseguir cambios es complicado y bueno, creo que trabajarnos la propia frustración de que no vamos a conseguir a lo mejor grandes cambios, sino avances pequeños que para esa persona van a ser muy importantes. O sea, trabajar centrado en la persona y en lo que la persona puede y fundamentalmente puede conseguir. Y creo que, bueno, de abrir la mente a todas esas cosas. Bueno, un poco lo han respondido mis compañeras muy bien. Simplemente añadir, ¿no? Aparte de la formación, buscar oportunidades en el marco de una formación o fuera para trabajar con muy buenos profesionales de los que aprender. Y también seguir investigando, porque hay que trabajar basándonos en la evidencia, ¿no? Y eso requiere, evidentemente, un trabajo de día a día, de ir revisando la literatura e intentar aplicar aquello que vemos que funciona, ¿no? Y por último, importante también es para trabajar en este ámbito, bueno, yo creo que es un ámbito muy vocacional, ¿no? Pero seguramente hay que hacer un trabajo importante en relación al estigma, que lamentablemente en drogodependencias aún tenemos una gran
piedra que cargamos todos. Al final hay mucho estigma con los usuarios, con los profesionales que trabajan con los usuarios, con los que no trabajamos pero trabajamos en este ámbito y ello requiere, lógicamente, reflexión y trabajo, y creo que es esencial para avanzar en el ámbito de las drogodependencias. Muchas gracias a las tres. Bueno, vamos a pasar ahora a un par de cuestiones planteadas a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, así que como tenemos aquí al delegado, a Joan, pues se las transmitimos a él. Yo creo las voy a unir las dos porque yo creo que las puedes contestar, tu respuesta puede ir para las dos a la vez. ¿El Ministerio de Sanidad ve aceptable que el nuevo albergue de toxicómanos de Barcelona abra 10 metros de una escuela de alta complejidad? En Les Corts hubo conflictos y en esta línea también habla de la ubicación que está justo enfrente. Espera un momentito, a ver si lo encuentro aquí. Disculpad. Sí, es eso. La ubicación justo enfrente de una escuela no es un lugar idóneo. Y el tema del respeto al derecho de los niños. ¿Qué nos puedes aportar, Joan, en esta línea? Bueno, yo creo que hemos de ser conscientes de que en el trabajo nuestro, en el trabajo en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el trabajo en general en este ámbito, nos basamos en 3 pilares, ¿no? Un pilar que es la normativa, la ley que en el caso de las drogas se deriva en buena parte de los tratados internacionales. Otro pilar que es la ciencia, el conocimiento, lo que sabemos que es útil, lo que sabemos que sirve, lo que sabemos que ayuda. Y otra parte que son los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que han desarrollado un problema con una adicción. Estas 3 cosas hemos de tenerlas en cuenta. Entonces hemos visto en esta sesión pues, propuestas para llegar y ayudar a personas muy vulnerables, personas que están en la calle con problemas de adicciones graves que se retroalimentan con el hecho de estar en la calle, porque un tema impide abordar y resolver el otro, en plan círculo vicioso, sin salida. Y hay muchas personas que llevan años en esta situación. Y hemos visto cómo hay personas que al obtener una respuesta al hecho de estar sin techo, al hecho de tener un alojamiento, al hecho de tener un acompañamiento, pueden salir del pozo. Y esto es la perspectiva principal. Bueno, desde que recuperamos la democracia, los servicios sociales han desarrollado extraordinariamente en nuestro país. Tienen mucho por desarrollar todavía, pero se han desarrollado mucho, ¿no? Y hemos tenido centros para personas sin hogar y centros que responden cada vez mejor a sus necesidades, ¿no? Y hace años el país consiguió encontrar respuestas al problema que planteó de forma muy acuciante la heroína, que nos hizo confrontarnos con los problemas de las adicciones, muchos de los cuales antes estaban entre nosotros y no eran visibles, pero la heroína y la emergencia que desencadenó nos hizo buscar respuestas y de allí venimos. El Plan Nacional sobre Drogas se creó en aquellos años, ¿no? Pero en las grandes ciudades nos quedó una subpoblación más complicada, más marginal, que juntaba el problema de la adicción, el problema de estar sin hogar, para la que, como decía alguna ponente, durante años que buscaba alguna forma de poder entrar y no se encontraban respuestas. Bueno, lo que hemos visto hoy es que los recursos residenciales bien gestionados consiguen resultados. Y entonces yo diría, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. El albergue de Barcelona, en el distrito de Les Corts, que es el más pijo de Barcelona, no ha tenido el menor problema. Nosotros tenemos ciudades que son compactas. En el norte de Europa pues son ciudades jardín, hay mucha distancia entre las viviendas, los servicios, todo el mundo va en coche a todas partes. Nosotros tenemos ciudades compactas. Son como son. En una ciudad como Barcelona, 1,5 millones de habitantes, puede haber 600 escuelas. Hay una escuela por todas partes. Por tanto, la ciudad es diversa, tiene gente diversa, y tenemos la ciudad que tenemos. Hemos de funcionar en este contexto. Ahora, hay que gestionarlo bien. Por supuesto, hay que gestionarlo muy bien.
Yo fui a visitar el equipamiento de las Corts. Quedé muy impresionado. Era más tranquilo que la mayoría de los bares de la zona, donde había muchísimo más ruido, muchísimo más follón. Era un espacio, bueno, un espacio sociosanitario. Y yo, este testimonio personal lo quiero expresar. Estoy seguro que los profesionales que lo llevan lo van a gestionar muy bien. Saben hacerlo, porque además lo han hecho. Seguro que habrá un espacio de seguimiento con la participación de los vecinos, con la participación de la escuela. Entonces, si hay alguna preocupación, pues se ha de expresar. Pero yo de entrada partiría con confianza y adelante. Creo que nos hace falta y que seguramente tendremos más y más en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades. Pues muchas gracias, Joan. Son las 12:15, teníamos que haber terminado a las 12, se nos está yendo de tiempo y hay un montón de preguntas pendientes. Van todas mucho en la misma línea de las que hemos planteado a todos los niveles, así que bueno, yo creo que nos damos la oportunidad de en algún momento continuar con esta temática y yo creo que es el momento de concluir. No quería terminar eso sin reiterar las gracias a los ponentes por sus excelentes exposiciones que confirman que el camino está abierto y esperamos que sirva de punto de partida, de vía de consolidación para que estos recursos, en muchos casos, los que no existían, se afiancen y evolucionen a lo que la sociedad cambiante que vivimos precise. No sabemos lo que aparecerá en el futuro, ha tenido que ser a raíz de una pandemia que evolucionemos de esta manera, pues posiblemente surjan otro tipo de oportunidades que esperemos que no sean como la pandemia. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta además, como hemos visto en las presentaciones, que son recursos que además ofrecen soluciones y salidas eficientes a un colectivo que por favor, no puede ni debe ser invisibilizado y del que tenemos el deber de ocuparnos, tanto la sociedad como las distintas instituciones y administraciones. Así que, por mi parte, muchas gracias. Creo que Joan quería despedir y cerrar el ahora. Un saludo. Pues, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias a las ponentes. Nos habéis hecho aprender muchas cosas nuevas. Nos dais a dejar con ideas para pensar y para ver cómo seguir trabajando juntos y mejorar. Gracias a los que habéis asistido, a los que habéis hecho preguntas. Espero que esto sea útil. Gracias a los compañeros que lo han organizado y especialmente a los compañeros de videoconferencias del Ministerio que nos ayudan a la transmisión y también a los que nos ayudan a través de Twitter. Esta presentación, este debate, estará disponible, estará grabado, disponible en nuestra web. Por tanto, no sé si hoy mismo, pero estará a corto plazo disponible en nuestra web y por tanto lo podéis transmitir a vuestros compañeros y colegas y amigos para que puedan verlo si no lo han podido ver en directo. Y nada, dentro de unas semanas volveremos con otra propuesta en nuestra Ágora. Seguidnos en Twitter, seguidnos en nuestra web y estaremos contentos de seguir reflexionando juntos sobre lo que hemos de hacer e intentando hacerlo. Muchas gracias a todos.